Me imagino que en casa y en muchos hogares solo tienen a un solo hijo y hay muchos mitos sobre eso. Entonces ese es nuestro tema de hoy, los mitos sobre el hijo único. Gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a vos por la invitación, Celeste. Doctor, cuéntenos cuáles son esos mitos que tienen los padres, porque normalmente tenemos un caso muy particular, hay un pequeño en el hogar, Sí. Entonces porque es solo uno, se denota o se cree que ese niño es egoísta, que no aprende a compartir y que todo obviamente lo quiere para él. ¿Qué nos dice usted sobre eso, doctor? Muy bien, Celeste. Eso que acabas de mencionar es el mito más grande acerca del hijo único. De hecho, hay un término que se denomina el síndrome del pequeño emperador, que es con el que se caracteriza a los hijos únicos, que son egoístas, engrandecidos, maleducados y con una pobre capacidad para socializar y compartir. Al respecto, sí, debemos de estar claros que todo va a depender del estilo de crianza de papá y de mamá en relación al niño, a como puede resultar en un pequeño demonio, como dice Homero Simpson, puede resultar también en una persona con una fuerte personalidad, líder, extrovertido y con una confianza muy grande en sí mismo. Más o menos, ¿cómo deben de ser los parámetros que deben de tener los padres en caso que sea solo un hijo de acuerdo a la educación? Porque normalmente como tienen solo un hijo, entonces suelen darle todo lo que ellos les piden, todo lo que ellos quieren. Exactamente. Entonces, ¿qué parámetros deben de tomar los padres en cuanto a la educación? Muy bien. En caso de que los papás hayan decidido tener un solo hijo, ya ves que esto está de moda ahora, sea por el encarecimiento de la vida, sea por cuestiones de demografía o sea por la mayor profesionalización de la mujer, pues muchas parejas deciden tener un solo hijo. Al respecto deben tener en cuenta lo siguiente: uno, no ser demasiado indulgentes con el niño, es decir, no ser muy permisivos. Segundo, establecer firmes límites y reglas muy claras en torno a la crianza de este niño. No esperar que sea un hijo perfecto, no depositar en él demasiadas expectativas y pues aceptarlo tal y como es. Hay mucha tendencia, como vos decías, de los papás y mamás o en los hogares monoparentales que tienen un solo hijo a tener mayor disponibilidad de tiempo y recursos para dárselos a ellos. Entonces eso al final redunda en un muchachito que está sobreprotegido. Es decir, que en el momento mismo en que tropieza y parece que va a caer, mamá o papá salen corriendo a recibirlo. En el momento mismo en que la tarea se le dificulta, ahí están mamá, papá y a veces las abuelas listos a hacerlas por ellos. En el momento mismo en que tuvo una discusión con alguien en la escuela o en el vecindario, mamá y papá salen a pelear la batalla, digamos, por él. Entonces, en la forma en que papá y mamá aborden la crianza de estos muchachitos, pues así va a ser el resultado que se tenga. En el caso de más o menos qué comportamientos cuando usted le llevan a un niño de manera que es un niño muy desconcentrado o que quizás piensan que él es el centro de la atención y piensan que en todos los lugares lo va a hacer también y que sobre todo hay casos en que los hijos, ese tipo de hijos también suelen manipular a los padres. Entonces, en ese caso, ¿qué deberían hacer los mayores? Los padres deben de ser firmes y establecer reglas muy claras. No deben de darle espacios al niño para tomar decisiones que le competen exclusivamente a los adultos. Y es el problema que vos estabas mencionando antes. Al ser un hijo único, papá y mamá tienden a engrandecerlo, es decir, a considerarlo como un adulto más. Le dan autoridad que no le corresponde, que no le compete al niño a esa edad. Por lo tanto, él se cree no especial porque todos los niños son especiales, se cree mejor que los demás. ¿Qué pasa cuando las relaciones entre los padres, en el aspecto de que papá y mamá, a veces la mamá tiene un carácter como, es que mi hijo me costó tenerlo, nadie sabe cuánto, a mí me dolió, incluso expresan como que yo lo parí, vos no lo pariste, exacto, y a veces el papá tiene un carácter un poco más fuerte. Entonces hay ese como desbalance. Entonces, ¿qué recomienda usted, doctor? ¿Cómo debería de ser la relación de los papás para no crear una relación distorsionada? Pues porque a veces la mamá mima demasiado al hijo y el papá está como el regañón o como la autoridad. Entonces, ¿qué pasa? A veces el hijo se va del lado
que más le conviene. Así Entonces, es. ¿cómo debería ser el comportamiento de los padres en cuanto a su relación a la hora de la educación del hijo? Ok. Lo primero es ponerse de acuerdo a lo interno. En toda relación de pareja siempre debe de haber uno de los individuos que sea, digamos, el que lleva la voz cantante o, digamos, el mayor peso en la toma de decisiones dentro de la pareja. Ese es un acuerdo interno que deben hacer papá y mamá. No importa si es el hombre, no importa si es la mujer, pues da igual. Para fines prácticos sí debe de estar claro en esa pareja quién lleva la guitarra líder. Una vez que se han puesto de acuerdo en eso a lo interno, pues conviene unificar criterios y reglas en cuanto a la crianza del niño. El niño nunca, por ningún motivo debe de ver esa discordancia entre lo que dice papá y lo que dice mamá, porque de lo contrario se va a aprovechar de eso, va a hacer sus berrinches y, como vos bien decías, se va a acercar hacia aquel de los dos padres que sea el que esté más propenso a caer o ceder ante su chantaje. Ya para finalizar, doctor, ¿qué comportamientos deben de poner mucho ojo los padres cuando los hijos ya están creando como aquella mala crianza, como se dice o se llama comúnmente? Ok, debemos de tomar en cuenta antes que nada la edad. Si es entre los 3 a los 5 años de edad, es la etapa por excelencia de la desobediencia. A esa edad los berrinches son más comunes. Si antes de los 3 años de edad papá y mamá han educado al niño con reglas firmes, pues no debería de ser un problema al llegar a esa etapa. Debemos estar pendientes cuando los berrinches sean cada vez más frecuentes, más intensos y con mayor duración. Cuando el niño ya no solo los hace en casa, sino que también los empieza a hacer en la escuela, en la calle o en cualquier lugar en el que se encuentre. Y un foco rojo, punto de alarma, cuando el niño o la niña empieza a agredir físicamente a papá o mamá, ahí ya estamos en un punto, digamos, crítico en la crianza de ese niño. Y hay que tomar decisiones o acciones contundentes para corregirlo al inmediato. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Tal vez nos regala su número de telefónico por si alguno de nuestros amigos que nos están sintonizando en nuestro programa Vida de Familia quiere visitarlo. Claro que sí, Celeste. Estamos para servirle en la Clínica San Gabriel, en el 3er piso del edificio Escala. Para hacer citas pueden llamar al 2225-4855 y será un gusto asesorarles. Gracias, doctor. Bueno, familia nicaragüense, hay que darle muchísimo amor a los hijos, pero tampoco sobreprotegerlos.